Buenas tardes, vamos a comenzar con el seminario. Mi nombre es Gustavo Ata, voy a moderar esta actividad organizada por el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal a instancias del Instituto de Derecho de Daños, cuya directora es la doctora Lidia Garrido Cordovera. La temática del seminario indudablemente tiene gran actualidad, tal vez sea un lugar común decir hoy que las nuevas tecnologías han revolucionado todas las disciplinas del conocimiento humano y el derecho no ha sido la excepción. En este ámbito de la responsabilidad civil o derecho de daños, podemos trazar una evolución en los casos que se han presentado, partiendo de la responsabilidad civil por el hosting de contenidos, el caso que se difundió como jujuy.com, la responsabilidad civil por la indexación de contenidos y resultados de búsquedas, el leading case Rodríguez Belén, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y posteriores, Chimbú, Tamasa, etc. La responsabilidad civil por lo que ocurre entre usuarios de plataformas de comercio electrónico, casos Clabs, Costen, Pergerich. La responsabilidad civil respecto de aplicaciones de plataformas del tipo Rappi, Globo, Uber. Y finalmente, y es lo que motiva el seminario del día de hoy, la responsabilidad civil de la IA, como suele decirse en doctrina, o la responsabilidad civil por la utilización de inteligencia artificial, y en ese ámbito los expositores de hoy, los destacados colegas y profesionales y doctrinarios, van a desarrollar algunos aspectos concretos, es un campo muy amplio, y para no demorar ya voy a presentar a nuestra colega, la doctora Macarena Barico Prats. Macarena es profesora de posgrado en la maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica Argentina. Es profesora de grado en Obligaciones Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires. También en la Universidad de Buenos Aires participa en cursos vinculados con inteligencia artificial y derecho. Es autora de diversas publicaciones sobre la materia y se desempeña como relatora en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Macarena, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ata, por la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Sabemos que a esta altura del año es complicado, pero la verdad es un tema que nos apasiona muchísimo, sobre todo para invitarlos a reflexionar, ¿no? Son temas de los cuales no podemos dar soluciones absolutas, probablemente ninguno de los que estamos en esta videollamada, pero el objetivo es empezar a reflexionar juntos, ¿no? Todos supuestos fácticos que ya están sucediendo, que van a llegar a nuestras manos como abogados, que van a llegar a la magistratura y empezar a pensar qué desafíos representa la tecnología, un poco como decía Gustavo, qué cosas generarán cambios específicamente desde la órbita del derecho de daños y qué cosas no. Entonces, un poco con esta idea, pensamos estos dos temas principales, deepfakes y vehículos autónomos, para analizar eso junto con ustedes, con los aportes que nos puedan hacer y en este intercambio que les proponemos, ir pensando estas modificaciones o cambios que pueden suscitarse en el derecho de daños a partir de estos temas. En primer lugar, yo voy a hablar de deepfakes, ¿no? Y cuando pensaba un poco qué es esto de los deepfakes o qué contacto tenemos en nuestra cotidianidad con los deepfakes, lo primero que pensé fue, nosotros recibimos permanentemente en nuestro WhatsApp, seguramente muchos de ustedes o la mayoría de ustedes, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, imágenes, videos editados, sobre todo el último tiempo, que nos llama poderosamente la atención por el nivel de esta edición, ¿no? Vamos a llamarlo hasta ahora, hasta que nos metamos en IA, vamos a llamarlo edición. Entonces tenemos de repente una imagen como esta, que se hizo viral a principios de este año, una imagen del Papa, que si la miramos rápidamente, es una imagen tan realista que es probable que no nos genere una duda inicial sobre su veracidad, ¿no? Sobre la realidad de esta foto. Ahora nos detenemos un solo momento y ya nos damos cuenta que es improbable, al menos, ¿no? Que el Papa tenga una campera como esta, como muestra en la foto de la izquierda, y si observamos incluso con más detalle, que tenga unas zapatillas como las que tiene la foto de la derecha, ¿no? Entonces, de repente nos damos cuenta que es una foto editada, que no es una foto real, pero es una foto que supera los niveles de realismo de edición a los que estábamos acostumbrados. Sabemos que se editan las revistas, se editan fotografías, se editan videos,
Pero este era un nivel bastante sorprendente, que seguramente nos llevó a muchísimos de nosotros, no solo a sorprendernos, sino también a compartir este contenido, ¿no? A compartirlo en grupos, a compartirlo en redes y a maravillarnos por la capacidad que tiene esta suerte de capacidad de edición. Y después incluso en el tiempo más reciente, y estoy diciendo tiempo más reciente, me refiero a este mismo año, ni siquiera estoy hablando de durante el último tiempo, los últimos años. Durante el último año, en los últimos meses, probablemente también les llegó este video, que se hizo muy viral también, que es un video de Messi dando una entrevista en inglés. En un inglés perfecto, en donde es su voz hablando en inglés, no es un doblaje, no le están hablando encima, donde los gestos que hace son respecto de las palabras que está diciendo, ¿sí? Entonces, de nuevo, es algo que lo vemos en la tele, lo vemos en las noticias y decimos, esto es Messi hablando en un inglés perfecto. Y después cuando nos detenemos un momento, o incluso porque escuchamos que en la propia noticia nos dicen, no, esta noticia no es real, nos damos cuenta de que efectivamente es fake, no es un contenido real, pero es un contenido que se asimila muchísimo al contenido real. Y esta es la gran novedad que traen los deepfakes. Ya no estamos hablando de edición de fotos. Ya no estamos hablando, como hablábamos antes, de quizás la utilización de herramientas como Photoshop, que se utilizaban en las revistas, no solo de fotos, sino también de videos, y entonces teníamos famosos en las portadas de las revistas con muchísima edición, o edición de fotografías de paisajes, en donde se les cambia el contraste, donde se les cambia el color. Acá estamos hablando directamente de generación de fotografías altamente realistas, y entonces ya no hablamos meramente de edición de contenido que ya existe. Ya acá lo que hablamos es de creación, estamos hablando de generación de nuevo contenido, estamos hablando de crear, de incorporar, generar un contenido nuevo, multimedia, que puede ser no solamente una foto, sino que puede ser también un video, un audio, pero que es una falsificación, una réplica que es tan realista que puede lograr confundir al destinatario o al usuario. Y tiene la particularidad, que era lo que no había sucedido hasta ahora, que se utiliza justamente lo que nos convoca entre el derecho de daños e inteligencia artificial. Hasta ahora, la edición de imágenes en Photoshop o con cualquier otra herramienta implicaba que era la persona humana la que utilizaba esa herramienta y dependía de la propia capacidad o de la habilidad que tuviera la persona humana para utilizar esa herramienta, el buen o mal resultado que se iba a generar, ¿sí? Pero siempre era la persona humana la que accionaba esa herramienta de edición de fotos, de videos, de audios, que de nuevo no es novedad. Ahora, la gran novedad es que eso lo hace el sistema. Es decir, lo único que tiene que hacer el usuario con un sistema ya creado de inteligencia artificial de deepfakes es aportarle lo que se conoce como el prompt, es decir, la instrucción. Decirle al sistema, quiero que hagas una fotografía del Papa usando ropa moderna, usando ropa deportiva. O quiero un video de Messi hablando en inglés. El usuario, el destinatario final, lo único que hace es pedir, no depende ya de la habilidad, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier otra inteligencia artificial generativa, como puede ser un ChatGPT. Si yo le pido a ChatGPT, haceme un resumen de este texto, no me está auxiliando a mí. No se trata del autocorrector de Word que me va sugiriendo palabras o sugiriendo cuál es la mejor ortografía o la mejor semántica. No me está auxiliando a lo que estoy haciendo yo, sino que lo está haciendo directamente el sistema. Entonces, cuando yo lo uso como destinatario final, y esto tiene mucha importancia desde el derecho de daños, a mí es un sistema que ya me viene hecho, en donde yo como usuario lo único que estoy haciendo, y no es menor, es aportarle el prompt, aportarle la instrucción de lo que yo quiero que ese sistema haga y el resultado que quiero que me dé. Concretamente, es inteligencia artificial, por supuesto, pero concretamente, ¿cuál es la tecnología que utilizan los deepfakes? Y de nuevo, lo decimos no para ser técnicos desde un punto de vista tecnológico, sino para pensar qué repercusión tiene todo esto luego en el ámbito del derecho de daños, cómo lo vamos a pensar desde el derecho de daños, es básicamente se utiliza lo que se conoce como red adversarial generativa o GAN por las siglas en inglés. A mí me gusta pensar los sistemas en general de inteligencia artificial como un electrodoméstico que ahora está muy de moda, que es este que cocina solo, que en realidad no es tan cocina solo porque hay que aportarle todos los ingredientes y hay que ayudarlo un montón, pero ahora está un poco de moda este electrodoméstico, esta máquina en la que uno le dice qué receta cocinar y la máquina hace la receta y tiene la comida hecha.
Si lo pensáramos con inteligencia artificial e imagináramos que yo a este artefacto, a este electrodoméstico, le puedo enseñar mis propias recetas, que en mi caso no serían demasiadas, pensemos que al sistema, a este electrodoméstico, yo le tengo que enseñar mis recetas, le tengo que decir cómo yo quiero que cocine. Y supongamos que yo quiero que concretamente haga una torta muy buena, un determinado tipo de torta, cualquiera. Entonces le aporto 1, 2, 3, 4, 5, 10 recetas distintas de tortas para que ese sistema vaya aprendiendo cómo hacer una torta. Los sistemas de Deep Learning, este electrodoméstico, si utilizara Deep Learning y lo que son las redes neuronales, lo que hacen las redes neuronales de la inteligencia artificial, como funcionan las neuronas del cerebro humano, es cada una captar información puntual de esa receta en general. Entonces, una red neuronal me va a lograr advertir cuál es la proporción de ingredientes, que en una hay 3 huevos, que en una hay 2, que en una hay 4. Otra red me va a captar, por ejemplo, cuáles son los componentes líquidos y cuáles son los componentes sólidos de cada receta. Otra red me va a captar cuáles son los colores que priman en una receta y otra. Y con cada dato puntual que yo obtengo de esa red neuronal, se va haciendo un conjunto de información que tiene ese sistema. Entonces, el sistema va aprendiendo a hacer una torta, sea porque yo lo entreno o porque el sistema aprende solo, como en el caso de los Deep Learning. Va captando información común en las distintas recetas. Y entonces va teniendo una idea general de lo que es haciendo una torta y va a ir emitiendo resultados. A medida que yo se lo vaya pidiendo mediante el prompt, va a ir emitiendo resultados que al principio probablemente sean resultados que fallen más. ¿Por qué? Porque de una receta tomó 3 huevos, pero lo combinó con otra receta que tenía leche y le puso mucha leche y quedó de repente un bizcochuelo muy, muy líquido, porque en una receta usó una proporción equivocada, pero el sistema se va a ir perfeccionando, va a ir aprendiendo cada vez más. Estas redes cada vez van a captar más información más precisa, que es lo que va a hacer que aprenda a hacer, cada vez tenga más datos sobre la torta a realizar y entonces haga una torta cada vez más perfecta. Ese mismo criterio, esa misma idea de lo que es un sistema de inteligencia artificial en general, es lo que sucede con el caso de las deepfakes. Pero en las deepfakes se da, esta tecnología de red adversarial involucra 2 redes neuronales. Una red es la red generadora que va a ser la que cree el contenido fake, el contenido falso. Va a ser la que cree el audio, el video, la imagen falsa que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, en vez de Messi en un video, vamos a decir Messi en la Torre Eiffel. Yo le pido Messi en la Torre Eiffel. Entonces, la red neuronal generadora va a ser la que cree la imagen de Messi. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en base al entrenamiento de datos previos que tenga esa red para saber cómo es Messi y cómo es la Torre Eiffel. En el caso de imágenes, así como en la torta se pueden analizar los ingredientes y la distinta composición, en el caso de la imagen se compone de píxeles. Entonces, ¿cómo aprende el sistema cómo es una foto de Messi o cómo es una foto de la Torre Eiffel? Lo aprende analizando píxel por píxel de cada foto. Entonces, de repente se da cuenta que los píxeles de la cara, del borde de la cara son más oscuros, con cierta contextura, que el píxel es más oscuro porque tiene pelo oscuro, que en la zona arriba de los ojos, o los ojos también es más oscuro porque tiene ojos oscuros, etcétera, etcétera. Va obteniendo cada dato puntual y específico y chiquito de cada imagen para lograr identificar patrones, para decir, bueno, el conjunto de información que yo tengo es que en la mayoría de imágenes este píxel es más oscuro, este píxel es más claro. Lo mismo con la Torre Eiffel. Entonces, cuando yo le pida mi resultado Messi en la Torre Eiffel, en base al entrenamiento previo que tiene ese sistema generador, esa red neuronal generadora, me va a crear la imagen nueva que yo le estoy pidiendo como usuaria, que va a ser Messi en la Torre Eiffel. Y por otra parte, la otra red, esa es la red generadora, la que crea el contenido, que funciona como si fuera un falsificador del contenido, y por otro lado tenemos la otra red neuronal que se conoce como discriminador. La otra red neuronal lo que hace es una suerte de policía del falsificador. Es decir, a la otra red neuronal se le suministran tanto imágenes reales de Messi y de la Torre Eiffel, como imágenes realizadas por el generador. Y es el discriminador, esta red, la que nos dice esta imagen es verdadera, luz verde, o esta imagen es falsa, luz roja. Como decíamos antes, el sistema cada vez se perfecciona, es mejor, logra avanzar y con eso el objetivo final es que el generador cree una imagen, un audio, un video, lo suficientemente realista como para engañar al discriminador.
Es decir, que el discriminador ya no logra advertir si una imagen es real, original de Messi o de la Torre Eiffel, o si fue creada por el discriminador. De nuevo, esto lo vemos para saber cómo se arma una inteligencia artificial, para luego, desde nuestro punto de vista de abogados, poder analizar, bueno, el que desarrolla esta inteligencia artificial, ¿tiene algo que ver con el proceso? ¿Puede ser considerado responsable de un potencial daño que genere la utilización de este sistema? ¿Solamente le puede ser adjudicado al usuario? ¿El usuario no tiene nada que ver? Etcétera, etcétera, lo que iremos viendo en el avance de esta presentación. Ahora sí, ya sabemos qué son las deepfakes, ya sabemos qué tecnología utilizan. Ahora podemos pensar, y esto también adentrándonos ya puntualmente en lo que es el derecho de daños, los distintos usos que se le puede dar a la tecnología deepfake, que ahora ya sabemos son estas falsificaciones de contenido multimedia que emulan ser reales y utilizan inteligencia artificial. En primer lugar, uno de los usos positivos más difundido es obviamente el del entretenimiento. Y así vamos a encontrar un montón de cuentas, un montón de deepfakes, como los que les acabo de mostrar recién, que están destinados solamente al entretenimiento. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que es una cuenta Deepfake Art, que es la cuenta más conocida en Argentina que hace deepfakes y que las publica en YouTube, que se dedica básicamente a hacer extrapolaciones de actores o famosos argentinos en películas famosas o escenas famosas. En este caso, por ejemplo, es la figura de Francella, obviamente un actor muy conocido en Argentina, sobre las escenas de Rambo. Y lo bueno acá es que nos muestra el paralelo, es decir, nos muestra la escena original y nos muestra lo que se logra hacer con tecnología deepfake en video, en movimiento. Por supuesto que quien conozca la escena original no va a tener ningún tipo de duda que es un contenido falso. Pero de nuevo, si nosotros miramos rápido, si no conocemos la película original, tranquilamente podemos pensar que es una película de Francella. Y otra cosa que tenemos que tener puntualmente en cuenta que sucede en este caso, es que fíjense que menciona que es un deepfake. Es decir, pone @cuenta deepfakes AR, lo cual es también importante desde el punto de vista pensándolo desde la responsabilidad. Otra cuestión muy importante también es que por qué en cuestiones de entretenimiento, además de porque suele generar mayor repercusión utilizar personas famosas, al sistema, dijimos, yo lo tengo que entrenar así como lo entreno en recetas para que cada vez aprenda a hacer mejor una torta. También lo tengo que entrenar para que logre hacer mi foto de Messi con mi foto de la Torre Eiffel. Si quiero hacer un video de Francella como Rambo, entonces lo voy a tener que entrenar en el video original de Rambo y en videos de Francella. ¿Qué pasa con las personalidades famosas? En general, tienen muchísimo más contenido virtual que las personas privadas. Entonces, es muchísimo más fácil generar contenido fake de una persona pública que tiene mucho contenido virtual que de una persona privada. Ahora bien, el avance de esta tecnología, cuanto más avanza, y vemos que en el solo hecho de meses, de un ejemplo, del ejemplo del Papa al ejemplo de Messi, el avance es notable, genera que cuanto más evolucionada está esta tecnología, menos información se necesite para poder suministrarle al sistema para que éste aprenda a hacer un determinado resultado. Entonces, ¿qué genera? Que cada vez se necesite menos material multimedia para preparar el sistema y que emite un resultado realista. Entonces, esto no solo pone en riesgo, ya no estamos hablando solamente de personalidades famosas, en este caso destinadas solamente al entretenimiento, estamos hablando que es cada vez más común, más habitual y más realista el resultado de crear contenido, por ejemplo, imágenes, solamente con información o con multimedia privada, es decir, con la imagen que puede tener una persona publicada en su red social, sea pública, sea privada, ¿sí? Con un par de fotos, hoy podemos hacer un fake bastante realista de una persona que solamente tiene publicada en su red social 10, 15, 20, 30 fotos. Por supuesto, cuanto más información tenga el sistema, cuanto más datos tenga el sistema, más real va a ser el resultado, más perfecto va a ser el resultado. Pero esto siempre, cuanto más avanza la tecnología, menos se necesita de ese tipo de información para preparar el sistema. Después, por supuesto, también esta tecnología se ha utilizado mucho en materia de marketing. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de una publicidad que se hizo tratando de emular la imagen de Lola Flores, esta cantante y actriz española muy, muy conocida, para lo cual se utilizaron muchísima cantidad de videos, contenido de ella, para tratar de recrear lo que es su imagen y su voz.
bastante complejo porque en este caso era una persona que ya había fallecido hace muchos años, entonces si bien se tenía mucho contenido multimedia, era contenido más antiguo, era contenido que no tenía la misma calidad que el contenido multimedia actual, y acá van mostrando el proceso de cómo se van tomando los datos puntuales de la cara de ella para luego poder generarla, el fake, en el rostro de esta actriz que habló con su voz natural y con su cara natural y sobre la cual se extrapoló la imagen de Lola Flores, y les muestro el resultado final para que no se quede con la duda. De nuevo, es un resultado que si uno lo mira detenidamente y lo analiza, incluso analiza el contenido de lo que está diciendo, es probable que se advierta que se trata de un deepfake, pero si uno lo ve rápido, si uno lo ve en determinado contexto que no tiene por qué dudar, si uno lo ve en una página de noticias que le otorga una cierta legitimidad a lo que se está diciendo, no necesariamente lo va a cuestionar o no necesariamente le va a llamar inmediatamente la atención. Esto también se hizo, por ejemplo, a nivel local con la figura de Diego de Maradona, que se hizo previo al Mundial por la difusión básicamente fue una iniciativa privada en donde se hizo lo mismo, es decir, en base a la figura de Maradona se recreó, mejor dicho, se creó, no se recreó, se generó un video, un contenido multimedia nuevo a partir de un sistema que había sido entrenado en contenido multimedia anterior y ya existente de Diego Maradona para hacerle decir un mensaje en vías al Mundial, ¿no? Pero, de nuevo, otra de las cuestiones fundamentales que se relacionan con este punto y de hecho todo lo que se generó en torno a la figura de Diego Maradona también nos puede hacer pensar en este sentido. ¿Qué pasa con el derecho a la imagen? ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de que es una imagen nueva, estamos hablando de un contenido nuevo creado a partir de la inteligencia artificial. En principio, el artículo 53 del Código Civil y Comercial nos habla del derecho a la imagen. Todas las personas tienen derecho a proteger su imagen, su intimidad, su reputación, su dignidad, etcétera. Salvo, nos dicen, obviamente, el derecho a la imagen, su límite es que se trate de una cuestión de interés general, de un interés educativo, de interés cultural. ¿La creación de una imagen nueva de Diego Maradona puede ser considerada de interés cultural? Es decir, hacerle decir a Maradona algo que no dijo, porque no se trata meramente de una imagen, o hacerlo posar en una situación en la que no estuvo, adjudicarle un mensaje que en este caso era meramente dedicado al Mundial, pero podría haber sido de cualquier tipo de tono y connotación. ¿Es libre? ¿Es de interés cultural? ¿Es simplemente una broma? ¿Es una sátira? ¿Estamos hablando solamente de algo de entretenimiento? ¿O puede comprometer la reputación, su dignidad? Y en este caso, también lo que es el derecho a la imagen. Sus herederos pueden controlar que su imagen, supongamos que fue entrenada en base a imágenes públicas, que puedan generar una nueva imagen sobre las cuales ellos no tengan ningún tipo de derechos, cuando se supone que ellos tienen 20 años para decidir sobre la publicación de la imagen o la captación de la imagen de su padre, en este caso el padre, porque los herederos son los hijos, ¿no? Todas cuestiones que se suscitan a partir del uso de estas inteligencias artificiales, y estamos viendo ahora todos casos que no implican adjudicar una conducta necesariamente nociva o negativa. Pero pensemos que se le está haciendo decir a una persona ya fallecida algo que no dijo, se le está haciendo hacer algo que no hizo, aunque sea una publicidad, aunque sea con fines absolutamente altruistas, aunque sea una campaña educativa, ¿sí? En general, en marketing, tanto en el ámbito privado como en comunicación, es decir, también los usos de esta tecnología no hay por qué pensarlos como nocivos per se, ¿no? A veces ese es un poco nuestro vicio como abogados, siempre ir, y ni que decir abogados de daños, pensar en el riesgo, pensar en el vicio que puede tener la tecnología y la potencial nocividad que puede aportar esta tecnología. Pero también tiene, obviamente, muchos beneficios. Uno de ellos es, por ejemplo, su utilización para campañas de difusión. En este caso, era una campaña contra la malaria, donde lo que se hizo fue tomar la figura de David Beckham haciendo un video en su idioma nativo, en inglés, y se tomó su figura y mediante inteligencia artificial, deepfake, lo que se logró es convertir a ese video original en un video en, si no me equivoco, 8 idiomas distintos, donde no era obviamente una voz encima de David Beckham, no estamos hablando de un doblaje, estamos hablando de la voz de Beckham en distintos idiomas, con el movimiento, el gesto acorde a cada idioma. Lo mismo, si esto lo extendemos un poco más y pensamos también en los beneficios de esta tecnología, imagínense esto aplicado a la educación. Es decir, un profesor dando un posgrado
un curso en Estados Unidos, en China, que instantáneamente o muy fácilmente se pueda no solamente traducir, sino directamente convertir mediante tecnología deepfake, el idioma del destinatario. Es decir, el potencial que tiene esta tecnología, en este caso, era para generar concientización sobre la malaria. Y acá también una iniciativa muy linda de Argentinos por Alfabetización, en donde lo que hicieron fue tomar la figura de Sarmiento para una campaña justamente de alfabetización. En este caso, justamente nos muestra donde es un supuesto donde la iconografía que tenían, los datos con los que contaban para poder suministrar el sistema eran muy pocos, entonces por eso el resultado también es evidente que se trata de un deepfake, se nota muchísimo en la cara, en los bordes, que se trata de una imagen extrapolada, pero fíjense cómo avanza la tecnología, que se puede hacer incluso de una persona que ya falleció hace tanto tiempo y sobre la que no se tiene tanto contenido audiovisual como sí puede ser una persona como Maradona, como Messi y hoy, obviamente, como el Papa. Después también tiene otros usos altamente positivos, como por ejemplo la plataforma Lyrebird, que creó un dispositivo para recrear la voz de personas que perdieron capacidad del habla, ¿sí? Estos dispositivos tan comunes que se utilizan para personas que no tienen capacidad del habla, pero creado específicamente para el caso de las personas que tenían esa capacidad, la perdieron, entonces tratar de generar que el dispositivo que utilicen para comunicarse tenga una voz, un sonido muy similar al que tenía antes de que se produzca este problema, esta complicación. Entonces, acá podemos ver muchos usos que tiene la tecnología deepfake, no necesariamente negativos, pero sí, ahora viene nuestro costado más jurídico, más abogadil, más desde el derecho de daños y pensar si específicamente qué riesgos concretos o qué mal uso se puede hacer de esta tecnología que derive en nuestra intervención como abogados, ¿no? Esperemos de forma previa a que suceda. En primer lugar, obviamente, uno de los supuestos más negativos o de usos más negativos que tiene esta tecnología es lo que se conoce como fake news o noticias falsas. Se difundieron muchísimos casos de fake news. Obviamente no estamos hablando solamente de noticias falsas, sino de noticias falsas acompañado con contenido multimedia falso. ¿Sí? Estamos hablando de que se crea un contenido deepfake, sea audio, sea imagen o sea video, justamente para convencer de que una noticia falsa es verdadera. Si una noticia se acompaña con un video, se acompaña con un audio, sobre todo en lo que es el ámbito político, entonces ya adquiere otro tipo de relevancia y adquiere otro tipo de veracidad o legitimidad lo que está escribiendo la persona. Por ejemplo, sobre todo ocurrieron más casos en el exterior, un intendente en Chicago, un candidato a intendente, donde se difundió, en este caso se difundió un audio de él, haciendo referencia a una supuesta propuesta de refinanciación de la policía, que no era verídica, era algo que él no había dicho, pero piensen, obviamente, utilizar esta tecnología con fines políticos puede ser absolutamente nociva, sobre todo porque incluso, aunque luego se advierta que es un deepfake y se vuelva para atrás o se rectifique la información, una vez difundida, es muy difícil que la rectificación tenga el mismo alcance que tuvo la generación del daño. Ese es uno de los problemas principales que tienen los deepfakes y con resultados y con su uso, por ejemplo, respecto de fake news. Después existen muchísimo contenido multimedia creado con los personajes de la política más importantes a nivel internacional, como es el caso de Obama, es el caso de Biden, es el caso de Trump. Existen muchísimos videos online donde se les hacen, mediante tecnología deepfake, decir discursos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estos políticos piensan o asociado con sus partidos políticos. En este caso les puse, por supuesto, para no seguir fomentando la divulgación de fake news, les puse un ejemplo que es bastante bueno, de absoluta buena fe, que es un curso del MIT, donde la presentación al curso le hicieron con un video deepfake de Obama, como si fuera Obama presentando ese curso del MIT, que por supuesto un video que no había hecho, no había grabado. Pero, por supuesto, de nuevo, pensar el alcance que puede tener esta tecnología. No solo por las fake news, sino también por las noticias reales. ¿Qué pasa? Y sobre todo, esto también tiene su costado procesal, aunque no sea nuestra materia de hoy, tiene mucho que ver con lo procesal.
En general, el contenido multimedia suele dar una suerte de apoyo o, de nuevo, una legitimidad a lo que se dice, al argumento o incluso a la prueba en el marco de un proceso, ¿no? Estamos bastante acostumbrados que una foto o que un video o que un audio suele ser un contenido, una prueba mucho más contundente que una mera manifestación, ¿no? Ahora, lo que pasa justamente con los deepfakes es que está al alcance de prácticamente cualquiera, de una aplicación, de una plataforma, de una página web, el crear un contenido fake. O sea, crear un video, crear una foto, crear un audio que sea falso. Y si bien desde el marco del proceso podemos pensar herramientas como una pericia, la posibilidad de detectar que ese contenido es fake, en el ámbito social, en el ámbito político, de nuevo, aunque se logre identificar que lo que se difundió es fake, es muy difícil que se logre contener el daño, que se logre reparar el daño una vez ya provocado. Y lo que pasa también es que no solo surgen noticias que son fake creadas o sustentadas a través de contenido de fake o de inteligencia artificial, sino que las noticias verdaderas se ponen en jaque también, porque como las fakes hacen creer que mucho de su contenido efectivamente no es real, genera que incluso se cuestionen las noticias que son irreales. Genera que cualquiera pueda decir, no, ese contenido, ese audio, ese video, esa foto que publicaron no es real. Y lo cuestiona. Entonces esto genera un doble problema. Genera el problema de lo que efectivamente es falso y creado con inteligencia artificial y lo que no es falso, pero se cuestiona en base al contenido que sí es creado con inteligencia artificial. Después, estos supuestos, además de darse a nivel político, a nivel social, en general, también se dan concretamente en supuestos de suplantación de identidad, por ejemplo, en casos de estafas. Un caso también que se hizo muy conocido es el CEO de una empresa en Gran Bretaña que le transfirió a un supuesto proveedor porque pensó que estaba recibiendo instrucciones de su jefe 243.000 euros, cuando en realidad se trataba de una llamada fake, se trataba de un audio que había sido falsificado por el interlocutor. Y esta persona, el CEO, cuando declara que su jefe tenía un acento alemán muy marcado, muy específico, que él no tuvo ningún tipo de duda que se trataba de su jefe, que le estaba dando la instrucción y que le estaba diciendo que efectúe este pago a favor del proveedor por los 243.000 euros, que luego resultó no era tal y había sido fake. Esto mismo que sucede a un nivel macro puede suceder a un nivel micro, puede suceder un llamado telefónico con cualquier persona que incluso ya suceden sin ningún tipo de tecnología deepfake. Imagínense el resultado o el daño que puede generar a través del uso de este tipo de tecnología y cómo es necesario compensarlo también con tecnología. Es decir, cómo podemos prever todos mecanismos de identificación de las personas para tratar de evitar que sucedan supuestos como este, ¿no? Después, uno de los problemas más graves, no, el problema más grave, el uso más grave que ha tenido este tipo de tecnología, los deepfakes, es la pornografía. Un 95% de los videos deepfakes que hay en la web son de pornografía y de esos un 90% son de mujeres. ¿Qué genera? Genera que es una tecnología que, como vimos, tiene usos muy positivos, tiene usos muy beneficiosos, pero como mucha de la tecnología, intensifica la vulnerabilidad de un grupo que ya de por sí es vulnerable, ¿sí? Entonces hablamos de que gran cantidad de que el contenido, la mayor cantidad, un 90% del contenido que circula entre el 90 y 95 es de contenido pornográfico y un 90% de ese contenido es de mujeres, ¿sí? De hecho, fue uno de los primeros usos que se le dio a esta tecnología. Sobre todo en el año 2017-2018, sucedieron muchísimos casos, ya de nuevo le estamos bajando lo fáctico, no estamos solamente pensando en tecnología, casos concretos, sobre todo en un comienzo de celebridades, como hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque sobre todo era de famosas mujeres, ¿no? Porque tiene mucho más contenido online. Como tiene mucho más contenido online, es mucho más fácil entrenar un sistema en una persona famosa que en una persona privada, aunque de nuevo, cuanto más avanza la tecnología, menos material necesita. Las primeras plataformas y páginas de deepfake exigían mucho contenido para ser realistas, entonces se hicieron y por supuesto por la difusión y el morbo también que genera hacerlo con celebridades. Entonces se generaron muchos videos pornográficos de celebridades publicados en la web de acceso libre a cualquiera que buscara a través de los buscadores. Ahí introduzco algo de lo que deslizó Gustavo, o directamente en estas páginas web.
Concretamente, ya el último año, muchísimos casos de menores de edad. Casos en España, uno de los casos más cercanos que se dieron hace poquitos meses fue en Perú, en un colegio en donde los alumnos compañeros de curso de unas chicas, de unas niñas, generaron contenido en el establecimiento educativo, generaron contenido allí, deepfake de sus compañeras, contenido pornográfico, de imágenes pornográficas. ¿Y qué hicieron? No solamente lo generaron, sino que lo comercializaban a través de WhatsApp, ¿sí? De nuevo, viendo el potencial que tiene esta tecnología, acá estamos ante un potencial caso de daños claro y conciso del riesgo que puede implicar, pensarlo de nuevo, pensar, bueno, definitivamente quien lo utiliza, tenemos un usuario puntual que es el que utiliza y genera el prompt y le da la instrucción al sistema. No lo aclaran en las noticias que hay sobre el tema, todavía es un caso que no figura que esté judicializado. En principio no fueron los chicos los que crearon el sistema de inteligencia artificial para poder hacer esos desnudos. Utilizaron uno de los tantos sistemas o plataformas de desnudos. De hecho, uno de ellos se difundió a través de la plataforma Telegram, que era un chat específicamente creado para mandar contenido pornográfico y difundir contenido pornográfico fake. ¿Qué pasa con el usuario? El usuario que lo crea tiene responsabilidad subjetiva, es una responsabilidad por dolo. ¿Qué pasa también con la plataforma? ¿Qué pasa con el que desarrolla esa plataforma? ¿Puede ser una persona de difícil identificación? Sí, pero también pueden ser grandes plataformas, como puede ser OpenAI, la creadora de ChatGPT, que tiene su plataforma DALL-E para crear imágenes, como puede ser Google, como puede ser Amazon, como pueden ser muchísimas compañías. Pensar si tienen que ser responsabilizadas, si tienen que tener algún tipo de deber de vigilancia previo, si la responsabilidad es meramente objetiva porque hablamos de una actividad seriamente peligrosa. Todos estos cuestionamientos surgen a partir de todos estos casos que, si no llegaron a algunos de ustedes, en breve van a llegar a sus manos y vamos a tener que empezar a analizar desde la órbita del derecho de daños. Por último, también, por supuesto, esto es un problema para hablar largo y tendido, lo que genera desde el punto de vista de la propiedad intelectual y los daños que es susceptible de generar la inteligencia artificial. Ya hay muchos reclamos en este sentido, porque por la creación de obras de arte a partir de inteligencia artificial, que es hoy algo también absolutamente alcanzable, asequible a través de muchísimas plataformas de inteligencia artificial. Entonces tenemos canciones, tenemos cuadros, tenemos imágenes que se pueden crear a partir de inteligencia artificial. Y tenemos distintos supuestos que adquirieron mayor relevancia, como por ejemplo, hace muy poquito tiempo se hizo muy viral una canción que era supuestamente cantada por Daddy Yankee, Bad Bunny y, si no me equivoco, Justin Bieber, sí, que se hizo muy viral en una plataforma puntual que fue TikTok, y eso generó una manifestación muy fuerte del artista Bad Bunny en contra de la creación con inteligencia artificial. Y todo lo que esto genera, ¿no? Pensar, bueno, es una creación nueva, sin duda es una creación nueva, pero que está utilizando la voz de otra persona y se basa en las creaciones que ya hizo otra persona para poder generar su resultado. Finalmente, a modo de reflexión de todo lo que ya venimos hablando de lo que es deepfake, de las cuestiones que les hayan podido surgir sobre los usos y qué repercusión tienen en materia de daños, algunas cuestiones sí concretas puntualmente con respecto al derecho de daños. Hoy nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial recetadas dos funciones, que son las funciones preventiva y la resarcitoria. La preventiva la tenemos incorporada en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Pero en el Código Civil y Comercial tenemos las funciones preventiva y resarcitoria. Ya en los fundamentos del anteproyecto del Código Civil, sus redactores justamente dijeron que la incorporación de la prevención era muy importante porque la función resarcitoria, sobre todo cuando el daño o lo que estaba en juego es el honor, la privacidad, la identidad, la función preventiva podía ser mucho más eficaz que la función resarcitoria. Porque la función resarcitoria, sabemos, llega tarde, llega cuando el daño ya está hecho. Mientras que la función preventiva llega antes de que el daño esté hecho, o, que también es muy importante, cuando el daño está ocurriendo para que se detenga o para que el daño no se agrave, que es muy importante de la recepción de la acción preventiva dentro de nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 1710 y siguientes. La importancia en estos casos es la función preventiva. Sucede sobre todo cuando el bien jurídico afectado es, lo que se pone en juego es el honor, decimos la privacidad, la reputación de una persona. En general, volver al estado anterior que se encontraba esa persona, al hecho dañoso, es de muy difícil concreción.
así como ocurre también con otros daños, ¿no? Como los daños extrapatrimoniales, concretamente el daño moral o muchas otras situaciones. Pero son supuestos donde una vez que el daño ocurre es muy difícil de mitigar, es muy difícil de volver atrás. Por eso la importancia de la prevención, sobre todo, por ejemplo, como decíamos antes, a través de tecnología, es decir, que la nueva tecnología tenga nueva tecnología también, que de hecho ya existen muchísimos software, uno de ellos, el último tiempo lo desarrolló la compañía Intel, de detección de imágenes y videos de deepfake. Pensar si a las plataformas, a las redes sociales, se les va a exigir, se les tiene que exigir que utilicen este tipo de software para que identifiquen de manera automática contenido deepfake, en algunos casos directamente para eliminarlo, como puede ser en los supuestos de pornografía, o en otros supuestos para hacer una marca de agua y que entonces identifique que estamos frente a un contenido deepfake, como podría ser en un supuesto de un político haciendo una manifestación contraria a sus ideas, pero que no necesariamente, de ser indicado que es un deepfake, le genere un daño, y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión y las manifestaciones, incluso las que tienen en el sentido de sátira. Y ya desde el punto de vista de la reparación, ya cuando el daño está hecho, también les propongo a modo de reflexión, ¿no? De nuevo, no porque concretamente tengamos que tener ya una postura determinada, sino pensando en estos casos que nos van a ir surgiendo, con los que nos vamos a encontrar. Primero pensar si vamos a encarar el caso según qué tipo de contenido deepfake sea, lo que probablemente sea lo más aconsejable. Es decir, de nuevo, no es lo mismo contenido pornográfico, en el cual podemos pensar que las exigencias sean más extremas y más concretas en cuanto a las responsabilidades, en cuanto al contenido que se puede o no se puede difundir, que se tiene que bajar automáticamente, o si el contenido es meramente una sátira. Tener en cuenta todos los agentes que intervienen en esta inteligencia artificial. Es decir, como decíamos al principio, quien desarrolla la tecnología, quien nutre ese sistema, quien lo actualiza ese sistema, quien lo comercializa y se beneficia, el usuario, el que aporta simplemente el prompt, tienen responsabilidad meramente subjetiva, pueden tener una responsabilidad objetiva y considerarlo como una actividad peligrosa o riesgosa el hecho de una inteligencia artificial como el deepfake. De hecho, ya en las jornadas de Santa Fe se anticipó en comisión que en la consideración que la actividad algorítmica era considerada una actividad riesgosa. Esto se podría trasladar a un reproche objetivo y pensar que quien desarrolla, quien comercializa una plataforma de inteligencia artificial de este tipo puede llegar a ser considerado responsable desde un punto de vista objetivo. Todas cuestiones para pensar en base a lo que ya existe, a los casos que ya conocemos, a lo que es el derecho al olvido, a lo que es los buscadores. Sabemos la línea que ya existe, con tecnología que ya existe, y que ya tiene muchísimos años de desarrollo, pensarla a la luz de la nueva tecnología, si vamos a ir por ese mismo camino, si proponemos un cambio, cómo encararíamos un caso desde un lado o el otro, e incluso desde el punto de vista del magistrado. Y acá solamente les indicaba que en el proyecto del reglamento europeo, la exigencia para toda la IA generativa en general es justamente que contengan marcas de aguas, es decir, la indicación que estamos frente a un contenido fake. No es un contenido que está prohibido, sino que tiene que indicar que es un contenido deepfake. Y luego lo último, a modo de cierre, quizás para pensar, les compartía la política de TikTok que en teoría prohíbe, es decir, restringe lo que es la publicación de justamente deepfakes para evitar que se viralice contenido de este estilo. Bueno, espero que les haya interesado. Muchísimas gracias por haberse sumado y cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer, o al doctor Solís, que viene a continuación, o al doctor Ata, que son especialistas en el tema y también los van a poder ayudar. Bueno, gracias Macarena. Excelente la exposición. Como indicaron las autoridades, pueden escribir en el chat para alguna consulta en particular y después, al final de la exposición de Carlos, podemos leerlo. A continuación, voy a presentar al doctor Carlos Roberto Solís. Él va a exponer respecto de responsabilidad civil en materia de vehículos autónomos. Carlos es egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños, maestrando en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en su profesión en el ámbito público, también en el sector privado. Es miembro del Instituto de Derecho de Daños del Colegio Público de la Capital Federal. También es docente, así que Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a... primero voy a presentar.
Bueno, el tema que voy a desarrollar yo son los vehículos autónomos, que a diferencia de lo que explicó la doctora, tal vez tarden un poco más en llegar los casos a nuestras oficinas o a los juzgados debido a una cuestión económica y de infraestructura argentina, porque, bueno, los vehículos autónomos necesitan, como vamos a ver, necesitan internet, necesitan mucha tecnología que, por una cuestión obviamente económica en nuestro país, todavía están lejos. En principio, tendremos que definir qué es un vehículo autónomo. Capaz que uno se imagina que un vehículo autónomo es un vehículo que se conduce solo, y pues eso es verdad, pero no necesariamente es solamente lo que es un vehículo autónomo. Un vehículo autónomo es todo aquel vehículo que reemplaza una función que le es propia del conductor a través de la utilización de tecnología, ¿sí? Ya sea tecnología de posicionamiento, tecnología para ver los vehículos que están enfrente, tecnología para cambiar de carril, etcétera, ¿sí? Para que uno pueda entender más o menos los que nunca vieron o no tuvieron la suerte de subir un vehículo autónomo, acá les dejo un video cortito de cómo se ve dentro de la cabina de un vehículo autónomo. Como se puede observar, acá el conductor no toca absolutamente nada, solamente le da la orden al vehículo y el vehículo arranca. Se controla automáticamente solo la dirección, se controla la aceleración, el frenado e incluso el respeto por las señales de tránsito, ¿sí? Como se puede ver, es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Seguramente cualquiera de nosotros estaría interesado ya en agarrar el volante o en esta situación donde se ven los autos que se nos están acercando en pisar el embrague o frenar directamente el auto. Ahora, se salió. Ahora bien, no todos los autos autónomos son de estas características. Existen diferentes tipos de autonomía, ¿sí? Estas autonomías están clasificadas, generalmente se clasifican en seis tipos de autonomía, desde la menor a la de mayor autonomía, ¿sí? El 0 es el clásico auto, el que no tiene ningún tipo de autonomía, es el auto viejo, el que ni siquiera tiene dirección asistida, no tiene caja automática, no tiene velocidad crucero, etc. Es el nivel más bajo, es el auto común y corriente, ¿sí? Luego, lo que tenemos en el nivel 1 es lo que se conoce como dirección asistida, ¿sí? Ya hay ciertas cosas en donde el conductor delega en el automóvil. Por ejemplo, la velocidad crucero se puede decir que es una especie, entre comillas, de autonomía, donde uno le impone la velocidad y el auto acelera o frena dependiendo de la orden que uno le da al auto. E incluso en los autos de caja automática, el auto puede ir de 0 o a la velocidad que uno le indique, pasando los cambios solos. Nosotros en Argentina no estamos tan acostumbrados a la caja automática, pero la velocidad crucero en un auto de conducción automática funciona de esa manera, ¿sí? Luego subimos en la autonomía, en donde en el nivel 2 ya tenemos una automatización parcial de las cuestiones, es un nivel un poco más elevado, ¿sí? Donde también el conductor puede acelerar, puede frenar, pero la conducción tanto longitudinal como lateral del vehículo la maneja el propio vehículo, ¿sí? Actúa de forma independiente y realiza varias tareas que le son propias al conductor, pero hay que tener en cuenta que siempre el conductor en este es un factor fundamental de la conducción, todavía no es reemplazado completamente, ¿sí? Ahora damos un salto de categoría ya y pasamos al nivel 3. Acá ya es lo que se puede ver en el video, se podría decir que el vehículo que vimos en el video anterior es un vehículo Tesla. El dueño de Tesla es Elon Musk y es una persona que es ultra conocida, que se encarga de desarrollar todas estas cuestiones de inteligencia artificial y como su primer caballito de batalla fue la creación de vehículos autónomos, ¿sí? Los vehículos autónomos, para definirse como tal en este nivel, tienen control del entorno, ¿sí? El control del entorno, el vehículo autónomo lo realiza a través de diferentes tecnologías, ¿sí? Entonces, tenemos ya sea una tecnología que se encarga de lo que sería todo el hardware y el software, ¿sí? El hardware es lo que se conoce como se podría decir incluso la mecánica, dicho así de manera muy vaga,
Por ejemplo, el sistema LIDAR, que es un sistema de láser en donde el vehículo puede medir las distancias del vehículo de enfrente, puede controlar un entorno y puede hacer como una especie de mapeo 3D de todo lo que tiene alrededor, ¿sí? También tiene sistemas de cámara, ¿sí? Donde donde el vehículo observa todo lo que tiene desde un punto de vista visual, todo lo que tiene alrededor, e incluso algunos vehículos tienen sonares o radares, que es lo que sirve para, entonces, que lo utiliza para medir también la distancia de los vehículos. Ya con la conglomeración de todos esos elementos, el vehículo se hace una imagen de lo que es el entorno, ¿sí? Esa captación realizada por el hardware es traspasada a lo que es el software, y es en donde está el software donde está la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es la que le va a decir al vehículo cómo tiene que ir, cuándo tiene que frenar, dónde tiene que doblar, cómo tiene que hacer la maniobra, e incluso cómo cambiar de carril, o cómo llegar de un punto al otro. La diferencia sustancial del nivel 3 con el nivel 2 es que si bien existe una automatización muy elevada, el conductor sigue siendo casi irreemplazable, porque en ciertos momentos el vehículo le va a pedir la intervención del conductor cuando entienda que la situación no puede ser resuelta por él, ¿sí? En ese caso, el vehículo le emite una alarma al conductor, que va a tener que tomar el control del vehículo, ¿sí? Luego tenemos el nivel 4, que es una conducción altamente automatizada. En este nivel, la gran diferencia entre el nivel 3 y el nivel 4 es que, si bien el vehículo le va a pedir al conductor su intervención, en el caso de que no intervenga, el vehículo va a tomar la decisión por sí mismo de cuál es la solución más adecuada en relación a su programación, ¿no? Y después tenemos el máximo nivel de automatización, que es el nivel 5. En este nivel 5 todavía, si bien no está desarrollado, no creo que haya todavía en funcionamiento en ninguna parte del mundo un nivel 5, es directamente, no tiene interfaz directamente interfaz me refiero a volantes, pedales, palanca de cambio, etcétera, sino lo único que tiene es la pantalla donde uno le indica quiero ir del punto A al punto B, y el vehículo lo lleva tomando absolutamente todas las decisiones, y siendo el conductor un mero pasajero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos estos niveles, lo que vamos a tener que ver es que cambia totalmente el paradigma a partir del nivel 4, sobre todo cambia el paradigma de la conducción y lo que nosotros entendemos como un vehículo, ¿sí? Porque nuestra normativa implica que un vehículo tiene que estar conducido por una persona que siempre tiene que estar atenta a los avatares del tránsito. Pero ya vemos que en el nivel 4 o 5, el conductor puede dejar de ser tan fundamental como lo es ahora. O sea que en esas cuestiones ya habría que ver una forma de poder modificar la normativa en atención al nuevo paradigma de los vehículos, ¿sí? Entonces, se plantean, según el autor estadounidense Kearney, en su artículo, que básicamente dice: demandá a mi auto, no me demandes a mí, entiende que la creación o la irrupción de los vehículos autónomos básicamente genera cuatro situaciones en las que nosotros vamos a tener que estar atentos, y que cada situación puede llegar a tener una solución diferente en relación a los vehículos anteriores. Primero empieza anunciando lo que es un conductor distraído, porque ya en un nivel 4, en un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5 del auto, uno puede sentarse en el auto, leer un libro esperando llegar de un punto al otro, ¿sí? Delega su responsabilidad, delega la responsabilidad completa del auto, de la maniobrabilidad, del manejo, de la ruta, todo se la deja en el auto, y el conductor lo único que hace es sentarse, leer un libro tranquilo. Y en el caso de que acaezca un accidente de tránsito, en este caso uno va a tener que analizar cuál de estas, en qué nivel nos encontramos del desarrollo tecnológico, en qué nivel nos encontramos de automatización, para ver la solución normativa más eficaz, ¿sí? Luego tenemos el conductor con capacidades disminuidas. Esto puede ser ya sea desde una persona que puede llegar a estar intoxicada, que estar alcoholizada, ser menor de edad, ser una persona muy adulta que ya no tiene las capacidades como para conducir, y que necesita sí o sí con un auto normal, necesitaría sí o sí de un tercero para que lo maneje. Luego nos dice que
tenemos el conductor discapacitado, que en este caso es el caso extremo, por ejemplo, de un ciego, que incluso en un vehículo autónomo podría ser titular de un vehículo y desplazarse de un vehículo de un punto A un punto B, sin la necesidad ni siquiera de tener un registro, sin necesidad ni siquiera de saber manejar. Y luego tenemos el caso que el conductor atento, que es aquel que desconfía del auto, ¿no? Entonces sigue estando atento todo el tiempo a los avatares de la conducción. Como vemos en estas cuestiones, la introducción de un vehículo de estas características va a tener necesariamente que cambiar un montón de aspectos de la normativa, ya que la normativa está actualmente, en lo que es la ley de tránsito, me refiero, está desarrollada y está hecha para vehículos con conducción humana. Entonces, si no se modifica esas cuestiones de cómo habilitar a un automóvil de conducción automatizada, ya sea condicionada o conducción automatizada altamente automatizada o directamente un nivel 5 de ese tipo de conducción, lo que vamos a hacer es, no sería posible la habilitación de esos vehículos al circular en la vía pública. Esto implicaría que estaríamos atrasando nuestras cuestiones de desarrollo tecnológico, que en la mayoría de los países del mundo están de acuerdo en que la introducción de vehículos autónomos va a implicar una disminución en la mortalidad de los accidentes de tránsito, una disminución en los accidentes de tránsito e incluso una disminución en las combustiones, porque la mayoría de los vehículos autónomos son eléctricos, ¿sí? Y con una mayor autonomía que los vehículos normales. Incluso esta semana, creo que fue esta semana que Tesla presentó una camioneta autónoma, automática, de tan envergadura y de tanta potencia, que la presentación que hizo Elon Musk que era la competencia de un Porsche contra su camioneta. La camioneta le ganaba en aceleración, le ganaba en agilidad, le ganaba en velocidad final, incluso la camioneta transportando un Porsche del mismo modelo en un tráiler. O sea que el futuro de la conducción se va a traducir en los vehículos autónomos. Pero, si bien es cierto que nuestra tecnología, lo que tiene que ver con la tecnología en nuestro país se encuentra muy atrasada en relación a la conexión y la interconectividad y todo lo necesario para poder desarrollar unas carreteras donde donde puedan ir los vehículos autónomos, está lejano en el tiempo aún. Lo que tenemos que ver es tratar de adaptar las normas que tenemos nosotros a los efectos de poder resolver esos problemas que seguramente, como es la tradición legislativa argentina o mundial, mejor dicho, la legislación va a ir a posteriori del crecimiento de los primeros daños, ¿no? Entonces, las soluciones normativas que se encuentran, ya sea en nuestro código civil y comercial, o en la ley de tránsito, o en la ley de defensa del consumidor, nos indican que de la misma es de una responsabilidad objetiva, ¿sí? El artículo 1769 nos dice que los accidentes de tránsito van a ser tratados como que se aplican la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas, ¿sí? Esto implica que vamos a tener una responsabilidad objetiva, y que responsable va a ser el dueño o guardián, ¿sí? Entonces, acá tenemos que el dueño o guardián va a ser responsable por los daños causados por los vehículos autónomos, ¿sí? Ahora, ¿quién es el dueño? Es fácil de establecer. Ahora, no tan fácil de establecer es quién va a ser el guardián del vehículo, ¿sí? La doctrina es coherente en decir que el guardián de un vehículo es su conductor, que puede ser o no, como sabemos que puede ser o no su titular. Ahora bien, hay un sector de la doctrina que indica que el guardián en las cuestiones de los vehículos autónomos van a estar relacionados con el nivel de automatización del hombre, ¿sí? Cuando tenemos nula o baja automatización, esta corriente doctrinaria entiende que el guardián va a ser el conductor, ¿sí? En eso no hay ningún tipo de problema. La media automatización, ahí ya la cosa empieza a cambiar y
Y con la alta automatización, la cosa cambia completamente para este sector de la doctrina, ¿no? Cuando hay media automatización y alta automatización, ese sector de la doctrina entiende que el guardián podría llegar a ser el productor de esa tecnología, debido a que tiene una guarda tecnológica de ese vehículo. ¿Por qué? Porque los vehículos autónomos no dejan de actualizarse. Están constantemente actualizándose como si fuese un celular, ¿sí? El productor es el que le indica al vehículo cómo tiene que ir, a qué velocidad tiene que ir y cómo tiene que manejarse en diferentes circunstancias que puedan aparecer, ¿sí? Ahora, cuando aparece una nueva actualización, también pueden provocarse errores en esa actualización que pueden provocar que haya un retroceso en la solución de los problemas que se le pueden aparecer al vehículo, ¿sí? Ahora bien, esta actualización, que le da el productor o quien desarrolla, o el desarrollador de la inteligencia artificial al vehículo, el conductor o el dueño de la cosa generalmente no puede intervenir en ella, ¿sí? Entonces, lo que dice esta corriente doctrinaria es que a mayor nivel de automatización, a mayor nivel de desarrollo de la automatización de los vehículos, a mayor nivel de desarrollo del poder de decisión de un vehículo, la responsabilidad de la guarda puede ser también atribuible al productor. Al productor de la inteligencia artificial, al productor del software, al productor del vehículo, ¿sí? Empero hay otra corriente doctrinaria que entiende que saber quién tiene que ser el responsable, hay que establecer la relación de causalidad, ¿sí? Porque como vimos en los niveles de automatización, hay momentos en donde el vehículo le dice al conductor que tiene que intervenir para evitar una situación que el propio vehículo no puede desarrollar, no puede solucionar. Entonces, en esas circunstancias, por más que haya un alto porcentaje de automatización, el software esté desarrollado de tal manera, se le puede achacar al productor la responsabilidad como si fuese un guardián. En Estados Unidos, en donde se produjo un accidente de tránsito, en donde intervino un Tesla, en donde el Tesla le pidió la intervención al conductor, este ignoró esa advertencia y el vehículo provocó un accidente de tránsito, ¿sí? ¿Cómo se resolvió este juicio? Se dijo que Tesla no es responsable porque Tesla cumplió con el deber de información al usuario. El usuario sabía fehacientemente que en esas cuestiones tiene que intervenir, y si el usuario hubiese intervenido, obviamente, o casi seguramente, ese hecho no se hubiese producido. Ahora, ¿qué hizo Tesla para tratar de solucionar ese problema? Es cuando el conductor no interviene a pesar de los reiterados llamados de atención que le hace el auto se detiene. Obviamente no se detiene de manera brusca, sino que empieza a detenerse y culmina con la circulación. Y eso fue una forma de solucionar el problema que encontró la doctrina estadounidense. Ahora bien, otra cuestión, en ese caso tenemos que no hubo negligencia por parte de Tesla porque cumplió con el deber de información, ¿sí? Ahora, cuando falla el vehículo, cuando hay una falla en el software, ya sea por un problema de conectividad, ya sea por un problema de que no pudo reconocer el objeto porque no estaba actualizado el software, porque hubo una falla en la interpretación realizada por inteligencia artificial, ahí la cuestión puede variar y se le puede atribuir al productor del vehículo, a la cadena de comercialización, dependiendo de dónde estuvo la falla, la figura del guardián, o incluso, como vamos a ver más adelante, se le puede inculpar a través de lo que es la defensa del consumidor por defectos en el producto, ¿no? Y otra cuestión que puede pasar es la limitación en el accionar del conductor. Porque por más que el vehículo le pide la intervención al auto, si la intervención al conductor, si esa intervención al conductor se realizó de manera deficiente o de manera tardía, entonces ahí habría que ver también
si la conducción, se le puede atribuir o no la responsabilidad, ya sea al conductor o al dueño, o bien a la empresa, porque si uno va a una carretera a alta velocidad y hay un objeto que se aparece de golpe y el auto, por ejemplo, un animal que se cruza de la nada en el carril y ahí el auto le pide la intervención al conductor porque el auto no sabe cómo hacer para resolver ese problema, y ahí habría que ver si el software estaba efectivamente preparado para esas cuestiones, si el software informó sobre esta cuestión de que si se le cruza un animal o algo de la nada al vehículo, tiene la obligación de intervenir. Eso habría que analizarlo en el caso concreto, ¿sí? Bueno, y entonces lo que hablaba yo antes es de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque cuando uno es demandado, en el caso de un accidente de tránsito, como dueño de un vehículo autónomo, si el accidente se produjo por un defecto en la fabricación, por un defecto en el desarrollo, por un defecto, propiamente dicho, yo como demandado puedo interponer a la Ley de Defensa del Consumidor para traer como tercero a la productora, ¿sí? Si lo citamos como tercero, como si fuese un código, como lo establecen los códigos procesales. Más allá de la figura del bystander, porque como sabemos, no podría llegar a tener una acción directa el afectado respecto del productor, salvo que lo cite como tercero, como lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en este caso. Entonces ahí ya tenemos las soluciones de lo que sería a nivel, ¿sí? Ahora bien, lo que es el nivel de la Unión Europea, tenemos en principio una resolución del Parlamento Europeo del año pasado, donde establece dos tipos de operadores, ¿sí? Un operador final y un operador inicial, ¿sí? El operador final, como lo dice ahí, lo que lo dice el Power, es quien tiene un cierto grado de control sobre un riesgo asociado a la operación y el funcionamiento de una inteligencia artificial, ¿sí? En este caso, se podría llegar a entender que podría ser el conductor del vehículo. Y el operador inicial es como el que había hablado anteriormente, es quien realiza toda la programación, realiza las actualizaciones, realiza todo el andamiaje para que pueda circular el automóvil, ya sea desde el punto de vista del hardware y conglobado con el software, que en este caso sería la inteligencia artificial. En este caso, lo que dice esa resolución es que ambos serán responsables, ¿sí? Serán responsables de manera objetiva respecto del daño provocado e incluso en las inteligencias artificiales de alto riesgo, como podría ser considerado un automóvil, porque no deja de ser una cosa riesgosa que uno en una carretera, está introduciendo un bien, les obliga a contratar un seguro, ¿sí? O sea que, ya sea el operador inicial como el operador final, van a tener que contratar un seguro. ¿Esto qué implica? Este tipo de normativas implica que se podrían llegar a elevar los costos de transacción en el caso de los productos elaborados con inteligencia artificial. No elaborados con inteligencia artificial, mejor dicho, que tengan inteligencia artificial. Esto implicaría, o podría implicar, esta elevación de los costos de transacción, podrían implicar una elevación en los costos de venta de los automóviles, lo que implicaría que su desarrollo no podría ser tan veloz como lo que se pretende. Entonces, cuando se vaya a hacer la normativa específica respecto a este tema, habría que analizar muy bien el tema de qué es el riesgo que la sociedad estaría dispuesta a soportar, porque si bien es cierto que uno podría encontrar responsable al productor del vehículo autónomo, al productor de la inteligencia artificial, no es menos cierto que nuestro sistema ya establece un sistema de responsabilidad civil con seguro obligatorio en el caso de los vehículos. O sea que habría que ver en el caso si no se trataría de un costo extra, tal vez innecesario,
en las miras del desarrollo de una tecnología que a la larga va a ser beneficiosa porque va a reducir los daños, ya sean la pérdida de vida, los daños materiales, los daños ecológicos, etcétera, ¿sí? Y a modo de cierre, para ejemplificar un poco, cuando está la instrucción de la Dirección General de Tránsito de España, donde se establece ya formalmente 6 niveles de automatización, donde se establece ya casi taxativamente qué es el nivel de automatización, las tareas de conducción, quién las hace, etcétera, etcétera. Y esto es a los efectos de la determinación de qué tipo de vehículo nos estamos encontrando, ¿sí? Así que, bueno, eso es hasta acá llegó mi presentación. A modo de cierre, quiero decir que estas cuestiones de las nuevas tecnologías requieren un análisis profundo respecto del desarrollo de las leyes, sobre todo en países como los nuestros, que solemos copiar y pegar leyes que vienen de otro lado, que tienen otro tipo de sistemas normativos, y como vemos, ya tuvimos ejemplos en demasía, que una solución normativa no hizo más que complicar estas cuestiones. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de la ley de alquileres, que se intentó llegar a un objetivo que al final, por no realizar un análisis más o menos económico de las cuestiones, se terminó perjudicando a las dos partes, y no sea cosa que una legislación, ya sea muy cerrada o demasiado combativa respecto a las responsabilidades que tengan que ver con la inteligencia artificial, no sea contraria a su desarrollo y que nos perdamos de los beneficios que nos pueda llegar a traer, por ejemplo, un vehículo autónomo. Bueno, excelente, Carlos, muy claro todo. Indudablemente, sobre el final, planteas un desafío para los operadores jurídicos, que es encontrar un balance entre la tutela de los derechos de las víctimas de daños y, por otro lado, no frenar la innovación tecnológica, donde hay también una preocupación incluso constitucional. Voy a ver en el chat, bueno, obviamente han destacado sus exposiciones, lo cual es así porque han sido muy claros. No veo preguntas. Si quieren, para finalizar, ustedes mencionaban normativa, o por lo menos trabajos en el marco de la Unión Europea, y hay algunas propuestas, hay trabajos de expertos, y en uno de esos trabajos se planteaba la idea de distinguir entre sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo respecto de aquellos que no lo tienen, y un distinto tratamiento desde el punto de vista del factor de atribución de responsabilidad. Me explico. Pareciera ser que se plantea la aplicación de un factor de atribución objetivo para los supuestos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como por ejemplo sistemas, no sé, de detección biométrica, temas de salud, temas, como decía Carlos, vinculados con vialidad, etcétera, frente a casos donde no tienen ese alto riesgo, donde se planteaba un factor de atribución subjetivo con inversión de carga de la prueba. Nada, les quería preguntar qué les parece y cómo lo ven aplicable a nuestro sistema. Bien, si querés vamos en conjunto. Sí. Bueno, justo tenemos los dos ejemplos, eso es lo bueno. Tenemos un sistema de, en teoría, alto riesgo, que sería de lo que habló Carlos, y un sistema de, en teoría, bajo riesgo, que es la tecnología generativa en general, ¿no? La IA generativa, generadora de contenido, en teoría es de bajo riesgo, y como mencionaba en la presentación, la exigencia es en cuanto a la transparencia en general. Es vinculada con que se identifique que se trata de tecnología fake, de un deepfake, que se utiliza tecnología de inteligencia artificial para la creación del contenido. En cuanto al alto o bajo riesgo, estimo que tiene más que ver con el tipo, por supuesto, bien jurídico en juego, pero si lo pensamos desde el daño, un poco lo que hablábamos en la presentación, no sé si el daño me parece tan distinto. Está bien que en un caso de accidente en vialidad, obviamente podemos tener un daño físico que sea directo impacte en ese sentido, pero pensando en la repercusión que puede tener a la psiquis o a la dignidad o a la reputación de una persona, ahí es cuando dudo si la tecnología, la IA generativa,
tiene que ser considerada exclusivamente de bajo riesgo y pensar solamente en un factor de atribución subjetivo. Lo dudo, lo pienso, no tengo una determinación, sino que lo dudo mucho. Sobre todo pensando que puede haber dolo y qué incidencia tiene eso en una potencial responsabilidad objetiva de una plataforma o de un sistema. No sé qué pensás vos, Carlos. Sí, yo más que nada en el factor de atribución objetivo de lo que es los accidentes de tránsito, habría que tratar muy bien el tema de las eximientes y todo eso, porque si uno los traslada de acá a 20 o 30 años, tal vez todos los autos sean autónomos, y si las empresas, no es que me pongo en defensor de los automotrices, ¿no? Pero si me veo con el problema que puede llegar a generar que, por ejemplo, si hoy todos los autos Ford que tengan un accidente de tránsito se puede hacer demandado Ford por esa cosa, implicaría el quiebre del sistema. Entonces esas cuestiones deberían estar bien analizadas, más que nada sobre el tema de los eximientes de responsabilidad para el operador, porque por lo que veo ahora, casi todo lo que el operador es básicamente responsable siempre. Y creo que hay que tener cuidado con eso, sobre todo yo hablo más que nada de lo que hablé hoy, para no llegar a la quiebra del sistema, ¿no? Sí, la importancia, bueno, lo mencionabas también, Gustavo, de la carga de la prueba, ¿no? Pensando en esos casos, ¿quién tiene mayor disponibilidad de los datos? O sea, si la automotriz, que es la que hace el sistema, la que tiene todos los datos del sistema, tiene mayor posibilidades de aportar la prueba a los efectos de determinar si hubo una falla en el vehículo o no, lo cual, por un lado, es complejo en ese sentido. O sea, es la propia automotriz la que tendría que decir, probar, Claro, que no hubo... Sí, y también como marca en el chat el doctor Sicilino, ¿qué tal, Arnaldo? Es difícil trazar una línea divisoria, sobre todo teniendo en cuenta nuestro propio sistema de responsabilidad civil que no establece esa gradación, digamos, ¿no? Así que desde ese punto de vista. Y Carlos, en el chat, bueno, te preguntan por unos fallos y... Y el fallo de Estados Unidos, ahora lo busco y si lo encuentro la cita acá en los papeles, lo paso. Bueno, y hay una normativa sobre una filmina que mostrabas, creo, con los niveles de autonomía. El nivel de autonomía, sí, ahí lo escribo en el chat, si no, el de España. El link. Y acá la doctora Garrido dice, también habla del riesgo externo para romper la relación de causalidad. Exacto. Claro. También eso, ¿no? Lo que hablaba un poco Carlos sobre los eximentes. Tal cual. Sí, probablemente, como se sostiene en muchos artículos de doctrina, en algún momento tengamos que repensar los presupuestos de la responsabilidad civil para ver si los mantenemos como están y los ayornamos, o si encontramos nuevos eximentes o redefinimos algunos presupuestos, ¿sí? Para adecuarlos y no caer en fórmulas tradicionales o soluciones tradicionales que a veces no son las mejores. Tal cual, y el alcance de la responsabilidad objetiva, del riesgo, que es bastante expansivo en nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina, como decía un poco Carlos, pensarlo a futuro, qué incidencia tiene, qué repercusión de la tecnología. Bueno, ahí Carlos en el chat brindó la información que estaban solicitando. No sé si alguien tiene alguna consulta más para escribir en el chat, si no creo que ya estamos con el horario que nos pautaron los organizadores, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a finalizar. Agradecemos al colegio. Los tres agradecemos en particular a la doctora Garrido Cordovera, que siempre nos ha apoyado para hacer este seminario. Así que quedamos a disposición y les mandamos un saludo grande. Gracias, Carlos. Gracias, Macarena. Excelente los dos. Gracias, hasta luego. Gracias, Gustavo. Y gracias a todos.